Claro. Muy bien dicho. Y bueno, nos acompaña el doctor Arturo Iglesias Mendoza, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Obviamente está el maestro Lalo Salazar, mi queridísimo Lalo. Doctor, te voy a hacer una pregunta que pues la verdad es que es como que es la que hacemos siempre y nos hacemos nosotros mismos, pero pues es muy difícil saberlo. ¿Qué causó el sismo del martes 19 de septiembre? Bueno, los dos sismos, recordarán que estamos como en un momento de dos temblores diferentes. Uno que ocurrió el 7 de septiembre y el otro que ocurrió el 19 de septiembre. Los dos sismos están asociados al movimiento de las placas tectónicas. Esta idea que hemos oído de las placas tectónicas, pues resulta que México está asentado en una región donde hay 5 placas tectónicas interactuando. Esta interacción entre placas tectónicas pues da lugar a diversos tipos de temblores. El sismo que ocurrió el 7 de septiembre es un sismo que ocurrió cerca de hecho en el mar, cerca fuera de la costa, mientras que el sismo que ocurrió el 19 de septiembre ocurrió dentro de la placa subducida, dentro de la placa que se hunde, y eso hace que la distancia al epicentro fuera mucho menor que el sismo, desde luego, del 7 de septiembre, al menos para la Ciudad de México. O sea, por eso es que al ser un sismo de 7.1 comparado con el del 7 de septiembre, que era 8.2, evidentemente fue mucho más devastador. Sí, exactamente. La principal razón de la diferencia de los daños en el centro del país por uno y otro temblor es la distancia al sismo, ¿no? Sí, es sorprendente un poco que la magnitud del primer sismo haya sido mayor y los daños y la percepción de nosotros del riesgo pues sea mucho más grande con un sismo de 7.1, ¿no? Un orden de magnitud más chico, ¿no? Sin embargo, la principal razón es la distancia al epicentro. ¿Sí fue trepidatorio o no? Porque... Es una pregunta muy interesante. En realidad, un sismo siempre presenta los dos tipos de movimiento. El movimiento en la componente vertical y el movimiento en la componente horizontal. ¿Por qué se siente diferente siempre? Sí, se siente diferente porque depende mucho de la posición donde uno está con respecto del sismo. Y también depende del suelo, del tipo de suelo donde uno está localizado. Y yo creo que por ahí viene la confusión de cuando platicamos, de cuando platicamos las personas que dicen, no, el sismo fue oscilatorio, porque unos lo sienten de esta manera y otros dicen, no, clarísimo, fue trepidatorio, yo así lo sentí. Ajá. Pues sí, ¿no? Las dos cosas pasan porque depende del sitio donde uno esté y de la distancia al epicentro. Muy cerca del epicentro, la sacudida suele ser muy intensa, como fue el del 19 de septiembre. Y más lejos del epicentro, las sacudidas tienen más esta característica como de mecer. Oye, Gerardo, yo no me quiero quedar esta pregunta. ¿Por qué 32 años después, en el mismo día, digo, había otros días? Sí, no, es una coincidencia. Exacto, es una gran coincidencia. ¿Qué sería para ti? No, absolutamente una coincidencia. Digamos, el número de días del año es finito, ¿no? Sí, claro. Sí. 365. Y la verdad es que han ocurrido temblores importantes para el país en todos los meses del año. De verdad, yo lo he checado en la estadística y así pasa. Esta es de verdad una coincidencia muy, muy impresionante, inclusive con respecto también del sismo del 7 de septiembre, ¿no? Entonces, uno puede pensar tener la percepción de que pues en septiembre tiembla mucho más, ¿no? Pues no es así, ¿no? Es una coincidencia. ¿Y todo el tiempo está temblando? Perdón. No, adelante. Después de esto, hay muchas réplicas. Sí. ¿Y cuánto tiempo va a seguir habiendo estas réplicas o cuántas ha habido? Bueno, el número de réplicas del sismo del 7 de septiembre superan las 5,000. El número de réplicas del sismo del 19 de septiembre van apenas 40 de ese orden. Oye. ¿Y por qué es la diferencia? Sí, bueno, digamos, desde el punto de vista científico es algo muy interesante tratar de explicar la diferencia. No queda tan claro. Una posibilidad es realmente la placa que se está metiendo por debajo de la placa de Norteamérica tiene diferentes edades en un lugar y en el otro lugar. Y eso podría explicar la diferencia, pero de verdad que el mecanismo así exacto para explicar la diferencia de por qué unos tienen muchas réplicas y otros no nos queda tan claro.
Oye, Arturo, una cosa, digo, nadie puede predecir un temblor, eso es imposible. Pero ahorita con la gente está asustada y pregunta de repente, viene uno y en las redes sociales, todo eso. Hay un lugar que no seguramente en la playa, Playa Paraíso, que está entre Acapulco y Zihuatanejo, que no ha temblado hace cerca de 60, 70 años y se está concentrando mucha energía. Seguramente has oído hablar de eso. Sí, claro. ¿Tú crees que por ahí puede venir algo fuerte? No sabemos cuándo, Mira, pero... la lógica de esa teoría es que en ese lugar han ocurrido temblores en el pasado, ¿no? Notablemente el último de los sismos que ocurrió en esa zona que se llama la Costa Grande del estado de Guerrero fue en 1911 y digamos los tiempos de retorno de esos temblores se han estimado que no pueden exceder mucho más que 70 años. Eso quiere decir que en los 80s, ¿no? ya se esperaba que esa zona pudiera producir un temblor importante, ¿no? Y ese temblor no ha ocurrido. Ahora, es también interesante con respecto a lo que hacemos, que ahora, ¿no? En los últimos, yo diría 10 años, conocemos mucho más de los procesos tectónicos, con la ayuda de los GPS, de los sismómetros, de los acelerógrafos, y hay posibilidades, digamos, de que la energía en esa región se esté acumulando de manera diferente, mucho menor que lo que suponíamos, ¿no? Esa es una posibilidad. Ahora, que potencialmente puede ocurrir un temblor ahí, seguramente porque, digo, así hay que decirlo, ¿no? En 1985 ocurrió un temblor entre los límites entre la costa del estado de Guerrero y Michoacán, ¿no? Y eso va a producir otro temblor en el futuro, no cabe la menor duda. Desafortunadamente estos... ¿Cuándo? ¿Quién sabe? ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Exacto. Es cierto que estos mini temblorcitos que luego hay, estos pequeños temblores que suceden, liberan cierta energía y que entonces de alguna manera evitan que llegue un temblor grande, ¿o no? No, fíjate que desafortunadamente no. No funciona así. Parece, el sentido común diría eso, ¿no? Sí, como una llanta que está muy inflada y le sacas tantito aire. Exacto. Pensando en un volcán que tiene tanta energía que, ¿no? Pero lo de la llanta es un ejemplo muy interesante porque el asunto es que la diferencia de un sismo pequeño, por ejemplo, de magnitud 5 con respecto de un sismo de magnitud 8, por cada punto que uno sube son 30 veces. De tal manera que entre un 5 y un 7 son 1000 veces, ¿no? Y luego entre un 5 y un 8 son 30,000 veces. Eso entonces nos lleva a que lo que tienes que sacar es muy poquito de aire, ¿no? Claro. Para que en total se pueda liberar toda la energía, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor en términos de peligro sísmico? 30 sismos de magnitud 6 o uno de magnitud 7. Es muy difícil escoger, ¿no? Entonces no funciona así, ¿no? Yo tengo dos preguntas, Juan. La primera es, ¿qué diferencia hay cuando ocurre el epicentro de un sismo en el mar a una profundidad importante y un sismo en el continente, como fue el caso de Morelos y Puebla, cuyo epicentro fue entre Morelos y Puebla? Sí. Y la otra, ¿por qué en este sismo del 19 de septiembre, si uno ve el Google Maps, es una franja, o sea, por ejemplo, todo lo que es Gabriel Mancera, luego Álvaro Obregón, Lindavista, todo eso es una raya así. Hay como una diagonal así. ¿Hay una falla ahí o qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué es como una línea? Desde Xochimilco hasta Lindavista. O sea, que conecta todas esas colonias. Ajá. Sí, mira, con respecto a la primera pregunta, la diferencia principal, al menos entre estos dos sismos, insisto, es la distancia con respecto de las zonas muy pobladas, ¿no? Desde luego el primer sismo pues afectó muchísimo la región epicentral, ¿no? Juchitán, y nosotros la percepción del riesgo es muy diferente, ¿no? Pero cuando tenemos el sismo más cercano, pues no solamente la percepción del riesgo, sino el desastre está ahí presente. Pero mira, otra de las diferencias que hay que entender muy bien es que los sismos que ocurren en el mar pueden provocar tsunamis. Claro. Y ese es otro de los peligros asociados a los temblores, ¿no? Eso es importante. Sí, eso es importante porque además los tsunamis pueden detectarse, si se logra detectar muy rápidamente, puede salvarse población. Entonces, digamos, los análisis que se hacen con respecto de las alertas tempranas de tsunami, pues sí, en el futuro pueden salvar muchas vidas. Esa es la Aquí verdad. tenemos alerta de tsunami. Hay un sistema de alertamiento de tsunami que lo dirige la Marina junto con la UNAM y otras instituciones. Y yo creo que es un sistema de alerta de tsunami, digamos, en pañales, que hay que sin duda fomentar.
pero no lo tenemos. Y lo de la franja esta, Lo de la franja, y porque regreso a lo sí de es, la... sí es una falla. Sí, exacto, estamos todos. Estamos Queremos saber. Exacto, pero, No. pero para que nos quede claro, no hay alerta de tsunami. Hay alerta de tsunami, lo que no está del todo implementado es el aviso a la población. O sea, se sabe muy bien, digamos, relativamente bien, cuándo un sismo potencialmente puede provocar tsunami, y desde mi punto de vista lo que falta es que esa alerta se difunda de manera muy eficiente cuando ocurre, ¿no? De hecho, después del sismo del 7 de septiembre hubo una alerta de tsunami, hubo un pequeño tsunami, una pequeña ola, pero bueno, podía haber sido mayor, ¿no? Y con respecto de esta franja, no es una falla, es la zona de transición entre la zona dura y la zona blanda del Valle de México. Mira, ahí estamos viendo la imagen, Lalito. Ah, sí, Exactamente. ahí está. Sí es, Pero casi porque todo fue sí en el llama la sur. atención porque es como que la mitad de la ciudad, ¿no? Fíjate, este sismo es muy interesante desde ese punto de vista. Bueno, es una desgracia, pues, pero es muy interesante desde ese punto de vista porque los daños ocurren en esta zona, que es la zona de transición entre la zona dura, ¿no? La parte de la montaña, y la zona del lago. Y el agua, ¿no? ¿Sí? Y ahí en esta zona de transición, aparentemente este temblor es muy eficiente en la amplificación y probablemente sea una de las causas para provocar estos daños en esta franja tan bien definida. Pero, por ejemplo, rapidísimo, en el 85 la zona hubo, de- hubo en la Doctores, en Tlatelolco, en el centro, y en este caso ¿Fue el sur? fue pues Xochimilco, Xochimilco, la del Valle, la Narvarte, donde en el Guapa. 85 no hubo tanto daño Coyoacán, como Linda ahora, ¿no? Vista. Sí, Lindavista. En Lindavista no había Jamás. daños así de esa. sí, es muy interesante esta observación y tiene que ver seguramente con el tipo de temblor, su profundidad, ¿no? Y dónde se amplificaron las ondas en esta ocasión. En el sismo del 85 los daños fueron sobre todo en la zona del lago, en lo que fue el lago de la Ciudad de México, ¿no? En el centro, ¿no? En el primer cuadro, La Doctora, en, sí. en la Alameda, en toda esta región. Y ahora los daños parecen, al menos los colapsos, ¿no? Porque sí hay muchos edificios dañados, pero los colapsos parecen concentrarse en esta zona que la llamamos zona de transición, que es entre la montaña y el lago. Es la Condesa y la Roma, ¿no? Digamos. La Condesa está Ahí lo abajo estamos de viendo, Chapultepec, digamos, ¿no? Y al lado está el lago, ¿no? La zona del lago, pues lo que fue el lago. Es que decimos lago, pero ya no hay lago, pero lo que fue Exacto, un pero lago. bueno, ¿dónde fue? Otra pregunta que llamó mucho la atención también, cuando poquito después del temblor del 7, del sismo del 7, hubo un pequeño sismo, decían que era de 2 puntos y algo, en el área de Tlalpan. Los que estábamos en el sur lo pudimos sentir y fuerte. Sí, sí. Entonces decían, es que el epicentro fue en el centro de Tlalpan. Sí. ¿Eso es real? O sea, sí fue ahí el epicentro y no es común, ¿o sí? Sí, no, bueno, fue muy cerca de ahí, ¿no? Luego es un poco complejo, curiosamente, en el Valle de México localizar temblores con mucha precisión. Sabemos que fue sentido fuertemente en Tlalpan y en el Ajusco, notablemente, Sí, ¿no? En las colonias del muy Ajusco. fuerte. Y no cabe la menor duda, ahí fue su epicentro. Su magnitud es muy chiquita, pero las personas que viven o vivimos Lo cerca de sienten esta más. zona, pues lo sientes muy intenso, ¿no? Sin embargo, si tú le hablas a alguien de la Condesa y dices, oye, ¿sentiste el sismo? No, Claro que no. pensaban que estábamos mintiendo. Y aquí sí, lo No, hizo. pero sí ocurrió, claro, desde luego. O sea, era de poca profundidad, digamos. O sea, Seguramente quizás poca no profundidad, muy local, y por eso se siente intenso. está muy bien. Pues doctor, muchísimas gracias, de verdad, Gerardo, Gracias. Perdón, Arturo, por pues estamos aquí, ya sabes, todos queriendo preguntar cosas, pero nos dejas muy claro que, bueno, sí va a seguir habiendo réplicas, muchas veces no se van a sentir, Muchas veces no sabes. pero bueno, pues vivimos en un país, Una zona. una zona sísmica, ¿no? Así es, así es. Pues Pero muy bien. funcionó en la ciudad, ¿no? A pesar de la desgracia, es terrible para muchas familias, pero para la magnitud y el movimiento que sentimos todos, la verdad es que la ciudad salió bien librada, ¿no? ¿O no? Esperemos tantito digamos, a la evaluación completa, ¿no? Yo comparto como ciudadano tu punto de vista, ¿no? Pero, digamos, esperemos a ver qué pasa, ¿no? En términos de la evaluación completa de los daños, ¿no? En general, no deberían de haber fallado edificios, ¿no? Ah, No claro, se deberían por de haber supuesto. caído edificios. Exacto. Bueno, de hecho hay menos de un denuncias, año. hay 40 denuncias por Sí, posible corrupción en la construcción De de 2 varios años edificios. edificios, ¿no? Cierto. Pues sí, digo, si del 85 para acá ahora los reglamentos fueron muy distintos, pues ahora a partir de ahora, pues tendrán Peor. que ser todavía más Hay que aprender de Pues enérgicos. sobre más todo estrictos. estrictos y también que te tienes que ir con los lineamientos de lo que marca la ley, porque unos se los Sí, pasan, ¿no? lo que dice en la observancia, ¿no? Sobre Que la- el reglamento se cumpla realmente, ¿no? Porque el papel
Si no se cumple, ¿Y pues de qué sirve? ¿De qué sirve? puede estar muy bien. pero- Gracias, Gracias. Arturo. Gracias. Muchas gracias, de verdad. Gallito. Mi negrito, vamos a